Bueno, buenas noches. Esta es una exposición del grupo de quinto semestre de las carreras de Arqueología y Conservación y Restauración del Patrimonio Inmueble, abarcando el caso del cementerio central a través de la complejidad y viendo cómo las diferentes interacciones y prácticas que se desarrollan aquí pueden afectar o no el patrimonio y cómo se desarrolla en esta crisis mundial. Esta investigación tiene como propósito determinar cómo las prácticas que se dan dentro del cementerio central desde un ámbito cultural y místico-religioso, como lo es la retribución de favores, puede llegar a afectar la misma materialidad de las tumbas, tanto estéticamente como físicamente. Y para nuestro caso específico escogimos la tumba de Santa Salomé y como a gran escala se observó las prácticas que se dan en el Caracol, que son más que todo rituales de brujería donde se realizan este tipo de trabajos. Entonces, nuestro planteamiento y pregunta surge, ya que como se mencionó anteriormente, en el cementerio central se han desarrollado ciertas prácticas rituales de encomienda y petición de favores por parte del público que frecuenta el lugar, teniendo como resultado la retribución de favores. Teniendo esto en cuenta, surge la pregunta de cómo se manifiesta la relación patrimonial, material e inmaterial que se da en el cementerio central a través de la libertad de cultos. Entonces, desde el cementerio central nosotros identificamos como desde las tumbas y altares salen dos prácticas que las dividimos en milagros y misticismo. Dentro de los milagros encontramos el ejemplo que ya había mencionado sobre la tumba de la Santa Salomé, donde se hacen ciertas ofrendas por parte de un público en específico que tiene unas peticiones y al final realiza una oración a la milagrosa para que su petición sea escuchada. Ya hablando sobre el marco teórico y la complejidad, nosotros nos basamos en el texto de Donella de Pensando en Sistema, donde define un sistema como un conjunto de cosas, personas, células, moléculas o lo que sea interconectados de tal manera que produzcan sus propios patrones de comportamiento a lo largo del tiempo. Teniendo esto en cuenta, nosotros planteamos una aproximación al cementerio central desde la complejidad, comprendiéndolo como un sistema abierto de relaciones y de convergencia en el que se enmarca como subsistema la cultura y sus manifestaciones, que en este caso serían las prácticas religiosas que se realizan. Hablando ya sobre el caso de Santa Salomé, después de realizar la investigación sobre su origen, aunque es difuso, y sus implicaciones devocionales en el presente, nos dimos cuenta que se generan ciertas dinámicas de ofrendas y petición de favores a la tumba de la milagrosa, y estas comienzan a repetirse hasta consolidarse como una práctica que, como mencioné anteriormente, llegó a consolidarse en una oración propia para la santa. Esta se dividirá en dos. Bueno, uno de los casos específicos dentro de este cementerio es el de la brujería, que se verá a través de la etnoarqueología, pero también desde la complejidad, viendo cómo a través de distintos procesos de los cuales se ven implícitas la brujería, ya que requiere de un determinado orden para llevar a cabo estos trabajos, se ven involucrados en la interacción que se da por medio del cementerio, específicamente en lugares como el Caracol, donde se extrae polvo de hueso o se extrae tierra de cementerio para llevar a cabo ciertos tipos de rituales
para llevar a cabo estos trabajos, y además ver cómo por medio de la repetición desde tiempos ancestrales se ha llevado a cabo esta práctica que en ciertas ocasiones se lleva y se transmite de generación en generación. El primero es, en cuanto a la parte metodológica, esta se dividirá en dos puntos generales. El primero es la recolección de datos. Esta categoría, a su vez, se subdivide en dos pasos. El primer paso se basa en la toma de archivos fotográficos a los espacios específicos del cementerio central en los que emergen y se desarrollan estas dinámicas rituales, como la retribución de favores. Esto se realizará por medio de la aplicación de la fotogrametría, con el fin de conseguir los datos suficientes para una posterior reconstrucción digital de los mismos espacios. El segundo paso en cuestión sería la recopilación de perspectivas personales que experimentan los visitantes que frecuentan el cementerio central y que a su vez se ven involucrados en este tipo de prácticas. Esto se realizaría por medio de una aplicación etnoarqueológica y un proceso de entrevista correspondiente a la antropología social, haciendo uso de un formato audiovisual, evidenciando desde una aproximación personal y propia la percepción de estos espacios en cuestión, a partir de la relación entre distintas partes del cementerio y las interacciones entre práctica y materialidad, que representan una secuencia de ideas y que nos ayudan a generar una aproximación a las prácticas como lo son la retribución de favores. La categoría general que encontramos es la de análisis y reconstrucción. En esta se pretende realizar una reconstrucción virtual de los espacios mencionados según la recolección de datos e información realizada en el primer nivel de la metodología. Para esto se hará uso del programa de Sketchfab, en el cual, implementando los registros fotográficos y la recolección de testimonios personales, se generará un sistema que sea compatible con la percepción de los visitantes y que además sea visible en situaciones de caos, como la situación actual de la pandemia mundial, con la intención de conservar y salvaguardar el patrimonio que se encuentra aquí en diferentes escalas, protegiendo la continuidad de estas dinámicas a pesar de no poder aproximarse físicamente al cementerio. Adicionalmente, se contempla la implementación y desarrollo de esta reconstrucción 3D, dado que al momento de realizar procesos de conservación y reconstrucción de estos espacios específicos, las personas que frecuentan estas prácticas se ven obligadas a desplazarse de las mismas y son privadas de realizarlas, por lo que esta alternativa es una solución viable en términos de conservación y preservación física de elementos materiales como estructuras, tumbas y altares, y elementos inmateriales como prácticas rituales y retribución de favores. Siendo así, también podemos entender este proceso desde la complejidad fractal, ya que puede ser visto desde diferentes escalas, en este caso a escala presencial y a escala virtual específicamente. Cabe destacar que esta reconstrucción virtual es una manera de aplicar las nuevas tecnologías a la apreciación y conservación de los recursos patrimoniales en el cementerio central. Mayormente, y teniendo en cuenta la situación actual a nivel mundial, se plantea que al presentarse este tipo de situaciones emergentes, estas prácticas pueden reflejarse desde un universo digital de manera accesible, tanto para los actores que convergen y se involucran directamente con el lugar y sus prácticas, como para el público en general. Además de esto, ayudar en momentos de cierre de determinadas partes del cementerio, como en ocasiones ha sucedido con la elipse, ayudando así a la protección y la conservación de estos sitios que se ven afectados continuamente. Desde una perspectiva social, es imperativo reconocer y tener en cuenta que gracias al dinamismo cultural y la aplicación de nuevas tecnologías que se desarrollan en el marco del siglo XXI, la integración y cooperación entre disciplinas causan formas emergentes de aproximación a este y otros tipos de prácticas, creando a su vez una serie de subsistemas que contribuyen entre sí en pro de una estabilidad y crecimiento del sistema principal, en el que se establece el cementerio central en este caso específico. La disciplina de conservación y restauración es posible entender que existe una interdependencia entre lo social y lo material. En este caso, los lados del patrimonio, finales del patrimonio, pueden actuar como un intermediario entre la materialidad, personas que generan cierto tipo de prácticas alrededor de los objetos materiales, como retribución de favores, alrededor de una tumba, de ciertas ofrendas. En la materialidad es posible construir prácticas y un sistema de creencias que pueden llegar a convertirse en una parte fundamental de los individuos que el cementerio central llevar a cabo tipo de prácticas.
Finalmente, desde el punto de vista de la arqueología, con un enfoque etnoarqueológico, es evidente la relación presente entre la cultura material y los distintos procesos sociales que se presentan a través del tiempo, reflejados en una serie de prácticas que aparecen en respuesta a distintos acontecimientos, como la violencia. Prácticas que componen distintas partes del sistema, el cual entendemos en este caso como el cementerio central, de tal manera que dichos restos materiales nos den una aproximación de las sociedades contemporáneas y cómo éstas interactúan entre sí. De tal modo que, el entender el cementerio central como un sistema complejo de convergencia cultural dinámica, podemos determinar que, con el fin de dar cuenta de las afecciones del patrimonio y las implicaciones de las manifestaciones de aspectos de culto libre, la manera más adecuada de analizar el contexto es evaluando todos los elementos que lo componen desde diferentes disciplinas. De esta manera, dando soluciones y respuestas complejas, determinando los aspectos más beneficiosos para el sistema. Esto es válido desde la complejidad, ya que esta precisa que las dinámicas no se pueden entender con una sola unidad de análisis, puesto que estas son multicausales. Gracias por su atención y esperamos haber cumplido con sus expectativas. Buen día.